Buenas tardes, queridos hermanos y hermanas, que cada tarde os reuní aquí en el campanario. Hoy toca daros un poco de formación y así conocer y profundizar la fe cristiana. Nos encontramos en la cuarta semana del tiempo de Pascua, encaminándonos poco a poco a la solemnidad de Pentecostés, una de las fiestas más importantes que tiene la Iglesia, junto con la Pascua de la Resurrección del Señor. Como nos diría el Papa Benedicto XVI, esta solemnidad de Pentecostés nos hace recordar y revivir el envío del Espíritu Santo sobre los apóstoles y los demás discípulos, reunidos en oración con la Virgen María en el cenáculo. Jesús, después de resucitar y subir al cielo, envía a la Iglesia su Espíritu para que cada cristiano pueda participar en sí mismo de su vida divina y se convierta en su testigo en el mundo. El Espíritu Santo, irrumpiendo en la historia, derrota su aridez, abre los corazones a la esperanza, estimula y favorece en nosotros la maduración interior en la relación con Dios y con el prójimo. Los Hechos de los Apóstoles, relato del Nuevo Testamento, escrito por Lucas, nos narra este acontecimiento de Pentecostés y nos cuenta que los discípulos de Jesús, junto a la Virgen María, estaban reunidos en oración. Si recordamos la muerte y la resurrección del Señor, celebrada en la Semana Santa, la más importante para todos los cristianos, esta se enmarca en la fiesta de la Pascua de los judíos, donde el pueblo judío celebra y recuerda la liberación de la esclavitud que Moisés llevó a cabo por manos de Dios. Jesús, celebrando con sus apóstoles esta Pascua, se convierte también así en liberador total y absoluto de la esclavitud que azota y oprime a nuestra humanidad, como es el pecado. Al igual que la Pascua para los judíos era el sacrificar un cordero inmaculado como expiación por la liberación de la esclavitud de Egipto, Jesús se ofrece a sí mismo como sacrificio y víctima expiatoria por nuestra liberación, por la liberación de la humanidad. Pentecostés es un término que viene y procede del vocablo griego que se traduce quincuagésimo, es decir, 50 días después de la resurrección. María se encontraba junto a los apóstoles y a los discípulos, reunida en el cenáculo en oración. Como buenos judíos, también ellos celebraban, después de todo lo acontecido en la Pascua de la liberación del pueblo de la esclavitud, los judíos, ellos también se reúnen 50 días después para celebrar lo que ellos llaman el Shavuot, fiesta que conmemora la entrega por parte de Dios a Moisés de las tablas de los 10 mandamientos en el monte Sinaí. Y así se constituían como pueblo elegido por Dios. En esta celebración se encontraba María y sus discípulos reunidos en una casa, y cuenta los Hechos de los Apóstoles que estaban con las puertas cerradas por miedo a los propios judíos que 50 días anterior habían crucificado a Jesucristo, pero que al tercer día ellos vieron a resucitado, pero no se atrevían a comunicárselo porque todavía tenían el miedo de que también a ellos les sucediera lo mismo. De repente, reunidos en la casa para celebrar esta Pascua,
esta festividad, de los 50 días después de la Pascua, en donde se conmemora la entrega de las tablas de la ley de Dios a Moisés, de repente un fuerte viento interrumpe la oración con un fuerte estruendo que se escuchó en toda Jerusalén. Tanto es así que cuentan los Hechos de los Apóstoles que los que se encontraban en Jerusalén, al oír este ruido, se acercaron al lugar donde se produjo y vieron posarse sobre las cabezas de los discípulos unas lenguas como llamaradas de fuego, y al momento empezaron a hablar en su idioma y a propagar el reino de Dios. Con esto interpretamos que al igual que en la fiesta del Sabut, donde se conmemora que Dios le da las tablas de la ley a Moisés y así se constituye como pueblo elegido, en ese mismo día Dios, a través de Jesucristo, entrega el Espíritu Santo y así se constituye el nuevo pueblo de Dios, con la nueva alianza que Jesucristo selló con su sangre. Nacimos de esta nueva alianza y somos el nuevo pueblo de Dios, que debe de continuar en nuestra historia esta propagación, porque poseemos ya el don de Dios, ese Espíritu que nos fortalece y nos da las fuerzas para poder proclamar sin vergüenza alguna que Jesucristo es el Señor. Y como nos dice Benedicto XVI, después de resucitar y subir al Padre, envía a la Iglesia su Espíritu, para que cada cristiano pueda participar en su misma vida divina y se convierta en su testigo en el mundo. Este acontecimiento, este hito, se reconoce en la Iglesia como el día de Pentecostés. Como discípulos que somos del Señor, debemos de prepararnos para llevar a cabo su obra y recibir así el don del Espíritu Santo. Debemos de creer en las promesas de Cristo, de que la bendición se nos será dada y podremos orar con fe, sabiendo que nuestras oraciones serán escuchadas mediante este Espíritu que lo elevará a Jesucristo, quien intercederá por nosotros ante el Padre y nos concederá su gracia. Nosotros debemos de comportarnos igual e interceder e intentar que el Evangelio se proclame en nuestros ambientes familiares y de amistades. Posiblemente nos dé vergüenza y miedo, como a los apóstoles antes de Pentecostés, pero ese día recibieron ellos el Espíritu Santo al estar unidos en oración y apartando toda su discrepancia, se pusieron a proclamar el Evangelio. Así también puede ser ahora. En vez de formular especulaciones humanas, debemos de predicar la palabra de Dios. Por ello, os invito a que pongáis a un lado vuestras diferencias y pongáis en las manos de Dios para que juntos y en un mismo remar en este mar podamos salvar a tantos hermanos y hermanas nuestras que se encuentran perdidos en este mar impetuoso. Pidamos con fe la bendición y la recibiremos como el día de Pentecostés. Dios, a través de Jesucristo, nos derramará su Espíritu Santo y como lluvia empapará la tierra árida y reseca por el sol abrasador de nuestros desiertos, convirtiéndonos así en tierra fértil. Si no vivimos
en el Espíritu Santo, si no vivimos de esta forma, nos convertimos en atalayas frente a la muralla de Dios, dejando ciegos a aquellos que se quieren acercar a la ciudad santa de Dios, y no dejamos ver con nitidez el inmenso prado verde que Dios nos tiene preparado para reposar y vivir en paz como ovejas junto a nuestro pastor. Por tanto, queridos hermanos y hermanas, nos vamos acercando al final de nuestro tiempo de Pascua. Por ello os invito a que os unáis a María en este mes de mayo como los discípulos en oración y esperemos gozosos el envío del Espíritu Santo y podamos así reanudar de nuevo nuestra misión de cristiano y nuestra misión de cofrade, que no es más que hacer presente la vida de Cristo en la historia del hombre y de la mujer tan necesitada hoy día de su presencia.